Gráficos de superficies en 3 dimensiones. Como habíamos visto, mediante el comando meshgrid podíamos transformar dos vectores que podían representar las variables de una función z a matrices que contenían en sus elementos los mismos valores de los elementos de los vectores, pero estaban ordenados de forma tal que representaban una malla. Ahora con el comando mesh podemos obtener el gráfico de esta malla y de quererlo también podemos especificar en C los colores. Si añadimos al final del comando Z, se obtiene, además de la malla, por debajo de él una especie de cortina hasta el plano XY. Y si en vez de Z colocamos C, se obtiene, además de la malla, las curvas de nivel que se proyectan sobre el plano XY. Pero también es posible graficar la superficie que contiene esta malla. Para eso usamos el comando surf y con él se obtiene la superficie de la función. Recordemos que también es posible especificar los colores y si al final del comando ponemos L, se obtiene, además de la superficie, un sombreado. Veamos estos ejemplos. En esta gráfica se muestra la malla que contiene los elementos que se representan por las matrices X, Y y Z que fueron halladas a partir de la transformación previa mediante el comando meshgrid a las variables. Si colocamos Z al final del comando, obtenemos, como vemos aquí, una especie de cortina por debajo de esta malla. Y si colocamos C, además de la malla, se obtienen las curvas de nivel en el plano XY. Para las superficies, solo necesitamos usar este comando y los colores por defecto que MATLAB nos brinda son los que se muestran. En esta parte se ve el sombreado al colocar L al final del comando. Veamos la forma de graficar mallado y superficies en MATLAB. Primero ingresamos un vector que va de -5 a 5 con incrementos de 0.5. Luego ingresamos un vector Y que va de -10 a 10 también con incrementos de 0.5. Hacemos uso de meshgrid con el fin de definir matrices que contengan los elementos de estos vectores, pero en una forma que nos permita realizar el mallado. Luego definimos la función que contiene como variables a las matrices que hemos definido. En este caso nuestra función z la vamos a definir como x² más y². Como podemos ver, se muestra aquí la malla a partir de las matrices X y Y que se obtuvieron de los elementos que tenían los vectores X y Y. La forma de la matriz corresponde a la forma en que está definido la función z, cuya regla es x² más y². Ahora veamos las otras opciones que se vieron en la teoría. Agregamos primero z y aquí se puede observar por debajo de la malla una especie de cortina hasta el plano XY. Y ahora al cambiar Z por C se obtiene las curvas de nivel que se proyectan de la superficie al plano XY. Si lo que deseamos es la superficie, aquí la podemos apreciar. Y con sombreado en esta forma. Recordemos que tenemos opciones como por ejemplo rotación, por si deseamos analizar alguna área de nuestra superficie, al igual que podemos hacer zoom y cualquier modificación la podemos devolver a su estado original con doble clic. Deshabilitamos esa opción y con ello hemos visto las opciones de mallas y superficies.